un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, así se llama nuestro segmento de entrevista, y recibimos y le damos un gran abrazo y le deseamos mucha salud para él y toda su familia de parte de nuestro programa y de Radio Caracas al gran Rafael Simón Jiménez, historiador y político que está aquí con nosotros. Rafael, un gran abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Igualmente, mi estimado amigo, retribuyéndote todos tus buenos deseos. Mira, qué bueno que estás con nosotros. Te quiero decir que hay unas cuantas personas que nos dijeron, oye, pero van a entrevistar a Rafael Simón Jiménez y él es chavista, etcétera, etcétera. Algunas críticas en nuestra cuenta de Twitter y a título personal. Yo les decía, mira, es muy importante que escuchen a Rafael Simón Jiménez a propósito de este ciclo que comenzamos ayer, evaluando si 20 años no es nada, como dice la canción, muerte y resurrección, qué pasó realmente en los sucesos de abril del año 2002. Ayer lunes abrimos este ciclo, que lo vamos a terminar mañana con Iván Simonovic, por cierto, y en el medio estás tú hoy, qué bueno. Ayer lo hicimos con nuestro Daniel Lara y Neomar Hernández, sobre todo preguntándoles qué habían vivido ellos el 11 de abril, porque ellos son muchachos jóvenes, como tú sabes. En el caso tuyo, que estamos más o menos en el mismo ranking de edad, ¿qué estaba haciendo Rafael Simón Jiménez en estos días que se están cumpliendo 20 años? ¿Qué estabas haciendo tú el 11? ¿Dónde te agarró a ti el 11 de abril, el 12 y el 13? Y también de una vez te pregunto, para tu análisis, si todo esto fue una trampa de Chávez, porque esto salió a relucir ayer en el programa, y por qué además los opositores y los militares que lograron llegar a Miraflores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pues Domingo, como son varias las interrogantes, voy a empezar por la última. Yo creo que en efecto Chávez forzó una definición en esa extrema polarización que se había formado por esos días. Para poder hacer una reconstrucción del 11 y 12 de abril, hay que irse atrás, es decir, hay que irse al momento en que Chávez gana las elecciones en diciembre de 1998 con un amplísimo apoyo popular, porque ahora todo el mundo dice que nadie votó por Chávez, pero logró una victoria contundente reconocida por el Consejo Nacional Electoral de entonces, que era inobjetablemente independiente y autónomo. Y comenzó una etapa que pudiéramos definir en primer lugar como de luna de miel. Chávez, esto también es bueno recordárselo a la gente, porque la polarización extrema en la gente, los sentimientos en Venezuela, estamos viviendo, si se quiere, el éxito de ese estilo que impuso Chávez de polarización, de confrontación, que ciega a la gente en el análisis y que lo hace encerrarse en su visión. Chávez llegó a tener en los primeros 6 meses de su gobierno altísimos niveles de popularidad, superiores al 80%, porque además hay que recordarle también a los oyentes que la llegada de Chávez al poder no fue una maldición gitana, no fue un designio del demonio, fue el resultado del fracaso, de la quiebra de unos partidos, de unos liderazgos que habían tenido un auge, que habían tenido un momento de esplendor, porque eso que llaman la Cuarta República es el mejor momento que se ha vivido en la historia de Venezuela, pero que lamentablemente entró en decadencia, y ya en la década de los 90, bueno, se sentía. Yo recuerdo una frase de Osvaldo Álvarez Paz, por cierto, que decía que en Venezuela teníamos comprado los 100 números de la rifa, bueno, de un colapso, como en efecto sucedió, y sucedió por la vía electoral. Ha podido suceder peor, ha podido, por ejemplo, suceder el 4 de febrero de 1992, ha podido suceder en la rebelión popular de febrero de 1989. Es decir, Venezuela venía en declive, los partidos habían perdido todo ascendiente popular, y la gente lo que pedía en la calle, Mingo, y tú y yo que tenemos edad suficiente para recordar aquello, era un cambio radical. Y por eso el mensaje de Chávez logró enganchar con la gente y logró, digamos, una empatía, ese mensaje inmovilizador. Pero para irnos más adelante, Chávez comienza la confrontación con el decreto 1030, el decreto que establecía mecanismos de supervisión para la educación privada y que desata una primera ola de protestas en el país bajo la consigna de con mis hijos no te metas. Y a partir de allí comienza a subir la confrontación, sobre todo porque Chávez, la primera etapa de su gobierno, la dedica a lo que él denominó los cambios políticos, la aprobación de la nueva constitución, la relegitimación de los poderes, y se encuentra en el año 2001
con un dilema histórico: avanzar o quedarse rezagado, es decir, ir hacia cambios de mayor profundidad que se correspondieran con lo que en efecto fue su visión posterior, de alterar, por ejemplo, las relaciones económicas, de tratar de imponer un modelo de pensamiento único, y allí va a chocar con la sociedad venezolana. Acuérdate que el antecedente del abril del 2012 son la aprobación de las leyes del habilitante en el 2001 y el primer paro nacional en diciembre, el 10 de diciembre del 2001. Allí se expresa ya una primera confrontación con toda la fuerza. Allí comienza la sociedad, digamos, a manifestarse en esa confrontación y en esa polarización. Y esos hechos nos van a llevar, digamos, a abril del 2002. En abril del 2002 yo era vicepresidente de la Asamblea Nacional. Había sido designado en enero de ese. Y desde que yo llegué a esa posición, que tenía entonces mucha interlocución, tenía mucha presencia en los medios, que tú podrás recordar, bueno, mi prédica era precisamente cómo buscar catalizar por medios democráticos, por medios pacíficos, el conflicto que se abría en la sociedad venezolana. Hoy en día, 20 años después, lamentablemente, con la prolongación de esta tragedia, de esta desgracia que hemos vivido, el tiempo le da a uno una razón que ni siquiera quisiera uno que se la diera. Pero fíjate tú dónde estamos estancados 22 años después. Si en aquel momento las fuerzas democráticas, que tenían una gran fuerza, un gran músculo civil, que colocaban millones de personas en la calle, hubieran sido capaces de conformar un gran movimiento para derrotar electoralmente a Chávez en las venideras elecciones, ya Chávez fuera solamente un mal recuerdo. Pero lamentablemente Chávez contaminó y sigue contaminando a la sociedad venezolana en su conjunto, incluyendo a quienes se oponen a él, de ese pensamiento radical, de ese pensamiento que no ve para atrás, de dogmas. Es decir, aquí la gente tiene que liberar la mente, porque la única manera de nosotros tener una estrategia exitosa para salir con esto no es con odio, no es con encono, no es con rencor, no es con estigmatización, no es copiando el modelo chavista, porque es que la oposición más radical y muchos ciudadanos que tienen razones, porque lo que hemos vivido en Venezuela es una tragedia, la gente de Venezuela tiene razones para estar brava, para estar descontenta, para tener, bueno, todos esos sentimientos que se remolinan en el alma y la mente humana. Pero con eso no vamos a salir de esto. Con esto vamos a salir con inteligencia, con mente despejada, poniendo claro los objetivos por delante y teniendo claro que la única salida de este laberinto trágico en que nos hemos metido los venezolanos es la salida pacífica, electoral, constitucional, cívica, democrática. No hay otra. Eso, lo que pasó en los sucesos del 11 y 12 de abril, que son de ingrata pero necesaria recordación, son el primer testimonio de toda una cadena de errores ininterrumpidos que nos han llevado hasta la tragedia de hoy. De manera que cuando recordamos el 12 de abril, porque la historia, por lo menos mi enfoque de la historia, es que la historia tiene que servirnos para aprender, precisamente, aprender de los aciertos y aprender de los errores. Y creo que ese primer movimiento, un movimiento cívico, un movimiento de millones de personas en la calle, claro, que lograron que lograron el objetivo, Rafael. Claro, pero es que después se cruza con el tema militar. Entonces, allí se montó, evidentemente, que había un gran movimiento cívico, un gran movimiento democrático, un gran movimiento de legítima desafección y legítima protesta frente a todo lo que estaba pasando. Pero sobre eso, sectores radicales y militares desafectos montaron la estrategia del golpe de Estado. Y la estrategia del golpe de Estado fue un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto que lo que hizo fue traer a Chávez al poder y reforzarlo, porque toda la desgracia que hemos vivido posteriormente es consecuencia del poder que se le dio a Chávez en esos tiempos. Mira, en esos tiempos a Chávez se le dio PDVSA completo para que controlara nada más y nada menos que la savia que alimenta las finanzas públicas venezolanas. Se le entregaron las Fuerzas Armadas, no solamente con el golpe de 12 de abril, sino con la opereta posteriormente en la Plaza Altamira, donde unos militares iban a tirarle discursos a los civiles, y me fue aquel disparate. Una sociedad que está luchando contra el militarismo que expresaba Chávez y que va a aplaudir a unos militares en la Plaza Altamira. Bueno, todo eso, yo creo que la reflexión del análisis tiene que ser precisamente para alumbrarnos en este momento tan crucial de Venezuela, de cómo terminar de salir de esta situación, de esta tragedia, de esta desgracia, de esta crisis humanitaria que no tiene, tú lo puedes calificar de distintas maneras, pero que ha sido un auténtico laberinto trágico para los venezolanos. Es decir, que la historia no puede ser simplemente para contemplarla, para remembrarla, para contarla, sino tiene que ser para aprender de ella. Claro. El 11 y el 12 de abril se cometió un inmenso disparate, un disparate que nos ha costado muchísima sangre, muchísima tragedia, muchísimo éxodo, muchísima diáspora,
muchísima pobreza, todas las consecuencias posteriores. De alguna manera el 11 de abril es un punto de inflexión, un punto de referencia, precisamente de lo que no debe hacerse. Y no me refiero... ¿Y qué se debió... ¿Y qué se debió... Mira, Rafael, ¿y qué se debió haber hecho? ¿Dónde crees tú que estuvieron los errores sustantivos por lo cual, después que la sociedad civil hace esa marcha, que dicen algunos llegó al 1.000.000 de personas, y Chávez renuncia? ¿Tú crees en la genuinidad de la renuncia de Chávez, o Chávez, como me dijo a mí en una oportunidad el que era gobernador el que es gobernador de Táchira, Freddy Bernal, que Chávez estaba apuntado, que Chávez estaba apuntado con una pistola, con un fusil, para que dijera lo que dijo? ¿Tú qué has averiguado, qué has investigado tú, y cuáles fueron los errores que se cometieron, y para que eso hubiese sido exitoso, qué hubiese hecho, qué es lo que hubiese sido conducente a haber llevado adelante? Bueno, chicos, si era como se trató de plantear, un movimiento cívico que pretendía precisamente restablecer la Constitución y restablecer las libertades democráticas que estaban siendo violadas por Chávez, ha debido, en primer lugar, respetar el conjunto de las instituciones. Es decir, si Chávez renunciaba, había un parlamento, había un poder judicial, había un conjunto de poderes que, por cierto, todavía no estaban colonizados, como fueron colonizados posteriormente por el chavismo, y que han podido responder, que fue lo que se trató de hacer agónicamente al final, el último día, el 12, 13 de abril, con aquella sucesión de cambios que hubo. El segundo error fue haber colocado como presidente del interino, o como fuera provisional de la República, Pedro Carmona, que por cierto es mi amigo, al que yo aprecio muchísimo, pero Pedro Carmona no tenía por qué ser presidente de Venezuela, porque no, por ningún lado constitucionalmente le correspondía asumir esa alta función. Era simplemente el presidente de Cámara. Ahora, eso no le daba... ¿Y quién tenía que asumir? El presidente. Perdona que tenga una precisión. Sí. El golpe de Estado queda configurado como golpe de Estado cuando asume el señor Carmona la presidencia de la República. Claro. Te repito, porque la propia Constitución establece una forma de la Asamblea Nacional, una forma de suceder al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. Es así. O sea, tenía que haber asumido el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, así es. Y haberse dado los trámites. Mira, yo que tuve un rol, yo no digo que protagónico, pero bueno, importante por la posición institucional que tenía. Mira, nosotros buscamos por todos los medios, eso le consta a todos los que estuvieron, digamos, en ese momento en la cúpula de las decisiones, incluyendo las fracciones opositoras. Es bueno que tú cuentes eso. ¿Cómo buscamos nosotros fórmulas para que se restableciera la legalidad, para que aquel tránsito derivado de una eventual renuncia de Chávez a la presidencia fuera un tránsito institucional, democrático, además que pudiera ser presentado frente a la comunidad internacional como algo creíble, como algo reconocible, porque no se te olvide a ti que se había aprobado el tema de las sanciones y de la Carta Democrática y de todas estas cosas. Claro, pero es que también países reconocieron a Carmona, Rafael. ¿Ante quiénes ustedes hicieron esas gestiones para que no se fuera del lado del hilo constitucional? Mira, yo tuve oportunidad de conversar con todos los jefes de las fracciones parlamentarias de la oposición, que en ese momento se creían gobierno, por supuesto, y que sabiendo cuál era mi posición, porque mi posición siempre fue a favor del entendimiento, a favor del diálogo, a favor de la salida pacífica, y eso no lo digo yo, eso está testimoniado, porque no vivimos, eso no pasó hace 100 años, ni hace 200 años, eso pasó hace 22 años, y además están todas las hemerotecas, y está todo el testimonio gráfico y escrito del tiempo, de todo lo que fue mi gestión, antes y después del 12 de abril, por tratar de buscar una salida pacífica, democrática, electoral y constitucional a Venezuela. Mira, se hizo todas las gestiones. Yo estuve reunido con los que eran los jefes de las fracciones parlamentarias en ese momento, y se decidió ir a hablar con el señor Carmona para pedirle precisamente al señor Carmona en Miraflores. Ellos fueron, yo por supuesto no podía ir, pero ellos fueron a Miraflores a exigirle al señor Carmona, bueno, que restituyera el hilo, eso que llaman el hilo democrático, que no es más que la vigencia de las instituciones democráticas. Lamentablemente, yo creo que no fue Carmona, porque en esto los civiles, cuando los civiles nos metemos con los militares, mira, por eso que yo nunca he sido conspirador, yo nunca he sido golpista, yo nunca he sido militarista, porque cuando los civiles que estamos desarmados, que lo único que tenemos son las ideas y nuestras concepciones, nos metemos con los militares que tienen las armas, nos colocamos como subalternos de los militares, y eso ya de por sí es una alteración del concepto democrático, porque la democracia es la preeminencia
del poder civil. Entonces, cuando tú vas a un golpe de Estado, tú vas amarrado con los militares, y entonces los militares, aquel espectáculo del llamado Carmonazo, pues el Miraflores y la juramentación, y aquellos militares que ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos, porque eso fue una cabriola militar, es una cosa que, bueno, una demostración de incompetencia, y aquellos militares peleándose los puestos, incluso peleándose el Ministerio de la Defensa, destituyendo a Vázquez Velázquez, nombrando a uno, nombrando a otro, bueno, una cosa, bueno, sí. Una tragedia, una tragicomedia. Sí. Vamos a hacer algo, Rafael, tenemos que identificar, qué bueno que está Rafael Simón Jiménez hoy con nosotros, qué pasó realmente en los sucesos de abril del año 2002, 20 años después. En breve regresamos, vamos a Máster, un intervalo, en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico es mucho más que gasolina. Ustedes en su Instagram, que es @bpterrazas, todos los días pueden chequear en la historia cuál va a ser la dinámica del servicio de gasolina. Pero yo los invito, cuando digo que no es solamente gasolina, a que visiten la tienda de conveniencia, porque allí van a adquirir y van a tener todo a la mano de lo que necesita su carro en materia de fluidos, en materia de repuestos, en materia de batería, etcétera. ¿Y cuál es el mensaje institucional? Estamos en Semana Santa. Si usted va por esas carreteras de Dios, por amor de Dios, precisamente, no exceda los límites de velocidad. Vamos a cuidarnos todos, ¿verdad? Estación de servicio, Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Mostramos los huevitos de Pascua. Estoy hablando de la pastelería del Corso. Así como los hay, estos son los más pequeños, así como los hay medianos y hay grandes de este tamaño. Los huevitos de Pascua, que son una tradición de esta época. Pero también en la pastelería del Corso tenemos la colomba pascual, la colomba de Pascua. Esto es un dulce típico italiano y usted lo disfruta, lo lleva para casa con un café, es un gran postre, pero además también tenemos aquí la tienda, la pastiera que la vamos a disfrutar mañana miércoles. Mañana miércoles disfrutamos de todos estos dulces típicos italianos, porque estamos hablando de la pastelería del Corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Amigos, produzca con S de seguridad. Produzca con S de seguridad. Les anuncia que durante estos días de Semana Santa no estamos trabajando. Ustedes nos contactan nuevamente a partir del lunes de la semana que viene, que es lunes 18, ¿verdad? A partir del próximo lunes estamos, sin embargo, usted se puede contactar con ellos a través de www.produzca.com. Es una buena fecha para que evalúen el catálogo de mis amigos de Produzca. O Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Rafael Simón Jiménez sigue con nosotros y en el chat celebran que un personaje como Rafael Simón esté hoy con nosotros, evaluando y contando su análisis con relación a lo que ocurrió realmente en los sucesos de abril de hace 20 años, del 2002. Erika te quiere saludar, Rafael. Erika, y tiene algunos planteamientos que va a resumir porque son muchos de los distintos chats, también de Mingo Blanco TV. Quisiera formularle saludos. Quisiera formularle la pregunta que le hace Félix Vázquez, que quiere saber por qué Félix Vázquez le pregunta, ¿por qué con tantos expertos opinando acerca de lo que sucede en el país y cómo direccionarlo, Venezuela sigue manejada tan deplorablemente? Carlos Cárdenas le pregunta, el golpe de Estado no lo dio Lucas Rincón, porque recuerdo que dijo, se le pidió la renuncia, la cual aceptó, donde dice la Constitución Nacional que eso es atribución del alto mando militar. Sí. Esas son... Bueno, mira,
Por eso te decía que yo creo que la consumación del golpe de Estado tuvo con la asunción de Carmona a la presidencia de la República. Porque suponiendo que el presidente hubiera renunciado, que es una cosa discutible, no la renuncia, sino la renuncia bajo presión. Mira, el Código Civil venezolano establece 3 cosas que anulan una decisión. Una de ellas es la violencia, es decir, si a ti te ponen un revólver y te dice tienes que casarte con fulana o tienes que firmar este contrato, se entiende que esa voluntad no es una voluntad libre, es una libertad constreñida por la amenaza, por la violencia. Pero suponiendo, pasando por encima de eso, yo no tengo ningún interés en defender eso, lo que consuma realmente el golpe de Estado es la asunción de Pedro Carmona como presidente interino o encargado de la República. Porque él no aparecía en ninguna de las líneas de sucesión. La Constitución Nacional establece muy claramente cuáles son las líneas de sucesión, cuáles son las formas como se suplen las carencias o las ausencias absolutas y definitivas, de manera que allí es donde aparece consumado claramente el golpe de Estado. En segundo lugar, en Venezuela hay mucha gente con talento, pero yo tengo la convicción, yo que me exprimo los sesos, perdone la inmodestia, tratando como todos los venezolanos en la angustia y la situación que vivimos, tratando de encontrarle salida a este laberinto en que nos hemos metido, tengo la convicción, y eso es una cosa que atormenta, de que Chávez al final, para desgracia colectiva nuestra, impuso un estilo en Venezuela, un estilo que rompió, por cierto, con lo que era el legado más importante de la Cuarta República. La Cuarta República tuvo momentos de esplendor, de los que yo particularmente y todos los que estudiamos en esos años fuimos beneficiarios de la escuela pública, el estado de bienestar, el progreso económico, que llevó a Venezuela a mediados de la década de los 70 a ser un país con más del 50% de clase media. Era una cosa, la movilidad social más grande. Esa república comenzó un proceso de decadencia que nos llevó en la década de los 90, digamos, al colapso. Ahora bien, el tema es cómo ese colapso, sobre ese colapso, Chávez montó un estilo distinto a hacer la política. La política que hacíamos en la Cuarta República, y yo tengo ya unos añitos y practiqué, yo fui diputado, fui concejal. Del MAS, ¿no? Del MAS en ese momento, yo fui fundador del MAS, es más, yo añoro eso, Bingo, porque fui el delegado más joven, con 17 años que asistió al Congreso Fundacional del MAE en enero de 1971. Fíjate. Pero lo más importante, Bingo, que nos legó la Cuarta República fue la cultura democrática. Sí. Es decir, las bases de lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia, entre otras cosas, es la aceptación de la disidencia, el reconocimiento del otro, el respeto por las opiniones ajenas, la tolerancia. Y Chávez rompió eso con una línea de confrontación y de polarización que nos cambió la manera de pensar a los venezolanos. Entonces, a partir de allí, opositores y partidarios de Chávez tenemos una manera, que se expresa. Ustedes que son comunicadores sociales, tú que tienes tanto tiempo y tanto contacto habitual con la gente. La gente aquí está ensoberbecida, está enceguecida por el odio, se quieren comer a la gente. Igualito querían en los 90, por cierto, comerse a los políticos también cuando llegó Chávez. Porque ese mensaje de odio no prende, sino en una sociedad que está dispuesta a comprarlo. Mira, yo siempre digo, poniendo un ejemplo que no sé si sea bueno o malo, que si Chávez hubiera aparecido en la década de los 70 y 80, cuando en Venezuela todavía vivíamos bien colectivamente, Chávez se hubiera quedado como esos predicadores que tú ves en el centro de Caracas, que están hablando y Cristo viene y salvemos amigos, y la gente le pasa por aquí y le pasa por allá y nadie le pone cuidado. Solo que Chávez insurgió en un momento de gran malestar, de grandes padecimientos de la sociedad, y lo más lamentable es que 22 años después hemos asimilado el estilo chavista de ver la sociedad, el estilo de la descalificación del adversario. Tú ves que a mí me anuncian ahí, yo rompí con Chávez, precisamente después que Chávez volvió al poder, yo tuve con él una conversación que no la voy a narrar en Miraflores, pero en la que estaba presente incluso el actual jefe de Estado y la primera combatiente, y estaba Ismael García, estaba mucha gente, y yo allí tuve con Chávez una gran discusión, precisamente porque yo venía confrontando todo eso. Mira, como hecho anecdótico, te cuento esto, desconocido o parcialmente conocido. Yo logré, bajo la angustia de que no se produjera esa confrontación desgarradora y sangrienta del 11 y 12 de abril, yo logré que Rodríguez Chacín, que era el ministro de Relaciones Interiores, fuera al apartamento de Pedro Carmona en Santedudí a entrevistarse, a buscar fórmulas de avenimiento bajo mi mediación. Y eso no lo digo yo, eso lo escribió Pedro Carmona. ¿Tú sabes que Pedro Carmona escribió un libro de memoria donde cuenta toda su situación? Si tú ves ahí, él dice, me acepté reunirme con el comandante
Rodríguez Chacín, que era ministro de Educación, bajo la mediación de Rafael Simón Jiménez, porque la angustia que uno tenía, precisamente porque uno sabía que si iba a haber una confrontación iba a ser desgarradora y iba a traer las consecuencias que luego trajo, bueno, toda esa situación. Y lo segundo, que como hecho anecdótico, pero no por ello menos importante, es que yo vi cómo el alto, la cúpula del chavismo se chorreó toda, chicos. Sí, yo estaba yo el día siguiente, yo no participé en ninguna de las cosas del 11 de abril, yo me fui para mi casa, porque yo no iba a participar, no iba a participar de una cosa absurda, que es una confrontación entre venezolanos, pero al día siguiente, atendiendo mi responsabilidad como vicepresidente de la Asamblea Nacional, me apersoné en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Sí. Y allí vi yo a William Lara, que Dios lo tenga donde lo puso, como dicen los colombianos. Sí. Bueno, pedir él mismo que lo sustituyeran y que nombraran a un diputado, al rector de la ULA, Néstor López, que lo nombraran presidente de la Asamblea Nacional, él mismo. Y las escenas en Miraflores esa noche, bueno, solamente Freddy Bernal y el difunto José Vicente Rangel, hay que darle ese crédito, si tienen algún crédito, que fueron los únicos que plantearon la inmolación y la defensa un poco. José Vicente vivía atormentado por el ejemplo de Allende, entonces quería inmolarse por aquello, pero todos los demás, los que hicieron... Lloraron. Fue correr aparatosamente, rendirse vergonzosamente. Eso fue así, esos son los cuentos, los entretelones del 11 y 12 de abril. Ahora fíjate, Rafael, qué bueno que cuentas todas estas cosas, pero al mismo tiempo veo que tú insistes en que para salir de esto debemos hacerlo con inteligencia, con diálogo, con elecciones. Ahora te pregunto, ¿dónde queda la justicia? Para que haya esa salida inteligente, no debe primero prevalecer la justicia. Los que lo han hecho mal, los que han sido perversos en el accionar del poder, no deben pagar por las atrocidades que han cometido para que se pueda avanzar. Mira, amigo, yo soy especialista, académicamente hablando, en una cosa que no es tan nueva, pero que cobra vigencia ahora en Venezuela, que es el tema de la justicia transicional, que es la justicia implementada en aquellos procesos de sociedades que han vivido traumas grandes, de guerra civil, de confrontaciones internas, de dictadura. Es una justicia que pretende conciliar el interés por dejar atrás toda esta situación, es decir, en el caso venezolano, por avanzar hacia la restitución de una democracia, con las sanciones a quienes resulten responsables de hechos atroces, abominables, de violaciones de derechos humanos y todas estas cosas. Claro. Pero hay que tener claro, Mingo, que el interés principal es salir de esto, porque además mientras tengamos esto en Miraflores no va a haber justicia para nadie, ni para ellos ni para nadie, porque la justicia está pervertida. Si nosotros queríamos una demostración de la pudrición que tiene la justicia venezolana, ahí están las declaraciones nada más y nada menos que de Pedro Carreño. Entonces, con esta justicia nosotros no vamos a tener sanciones contra los que violaron los derechos humanos, contra los que han cometido todos los atropellos en estos 21 años. Tenemos que primero que avanzar hacia la transición democrática para que en una Venezuela donde se reconstruyan las instituciones, donde haya un poder judicial con credibilidad, con probidad, con autonomía, podamos entonces sancionar a quienes cometieron. ¿Y cómo se avanza? ¿Y cómo se avanza a la transición democrática? Bueno, como estamos en cierta forma avanzando con muchas dificultades, porque la principal dificultad es la falta de conciencia en el liderazgo opositor. Aquí hay una grandísima responsabilidad. Mira, cada día que en Venezuela se desgarra una familia por la diáspora, que se muere una persona a la puerta de los hospitales, que se muere la gente de hambre o de cualquier padecimiento. Por supuesto que el responsable principal es el gobierno, eso no hay ninguna duda, pero también hay una responsabilidad de una oposición que no ha sido capaz en estos 22 años de vertebrar, de implementar un plan para salir de esto, y que lo tuvo fácil. En 2015 no ganamos abrumadoramente la Asamblea Nacional. Ese era el camino que debía llevarnos a la liquidación de esto hace 5 o 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que está pasando ahora, que tú ves una multiplicidad como si fuera un concurso de reinas de carnaval, todo el mundo lanzándose para candidato y todo el mundo proclamándose y cada quien encerrado en su pedacito, y los partidos, en vez de hacer un esfuerzo unitario, dividiéndose cada vez más. Entonces hay una gran responsabilidad del liderazgo opositor, y la gente tendrá, mira, hay una consigna que a mí no me gusta porque es muy patibularia, que voceaban en Argentina en algún momento los montoneros, que era el ala izquierda del movimiento peronista, que decía, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que aquí la unidad para salir de esto tiene que formarse abajo, con la gente, con el pueblo. Mira, en Barinas, recientemente, el 9 de abril, que fueron la repetición de las elecciones que nunca ha debido repetirse, pero que de alguna manera el chavismo fue por lana y salió trasquilado, hablando coloquialmente. Esa victoria que obtuvimos fue una victoria porque el pueblo todo
por encima de los partidos, por encima de los liderazgos, digo, vamos a salir de la hegemonía perversa que han contado los Chávez Barinas durante 20 años y se materializó. De que se puede, Mingo, se puede democráticamente y derrotar a este gobierno. Y cuando digo derrotar a este gobierno, yo no soy tan ingenuo para creer que son simplemente unas elecciones. Ay, sí, vamos a ir a las elecciones, ellos le vamos a ganar, ellos nos van a entregar el poder. Yo tengo demasiados años ya y demasiado experticia sobre la situación venezolana para creer esa ingenuidad. Es que cuando decimos la vía electoral no es ir a las elecciones el día de las elecciones. La vía electoral es la protesta, es la organización cívica, es la movilización de la gente, es todo lo que conduzca a un estado de conciencia colectiva y de movilización colectiva que haga que una victoria electoral tenga que ser respetada por las Fuerzas Armadas, respetada por los demás factores de poder. Porque la vía electoral, te repito, porque la gente dice, ay, estos sí son ingenuos, ay, estos sí son gafos, creyendo que esta gente va a salir con elecciones. Bueno, es que no es que van a salir por elecciones, es que hay que hacer un movimiento de tal dimensión, de tal organización, que haga que lo que digan las urnas electorales se haga respetar por todos los factores de poder en Venezuela. Esa es la estrategia, no es una estrategia ingenua, no es una cosa, por eso te digo, que la gente cree, ay, sí, esta gente, estos no salen sino con plomo, como dice la gente. No, estos no salen con plomo, yo no sé. La gente dice en Venezuela unas cosas que son absurdas, que los comunistas y que no salen sino con plomo. Ahora yo creo que me digan dónde han salido los comunistas con plomo, porque la Unión Soviética, que era el imperio más importante, el referente más importante del mundo comunista, se cayó todo ese imperio de terror, se cayó sin disparar un solo tiro, y el apartheid en Sudáfrica se cayó sin disparar un solo tiro, y la dictadura genocida de Pinochet en Chile se cayó sin disparar un solo tiro, y la Junta de Gobierno genocida también en Argentina se cayó sin disparar un solo tiro. La gente aquí ha montado un dogma con eso, por eso te digo que es asimilación de la cultura esa radical que el chavismo nos inoculó en la sociedad venezolana, que aquí no salimos sino con plomo. Buena broma, pues. Bueno, Rafael, se nos agotó el tiempo, vale. Ojalá, sí, dale. Encantado como siempre, mi querido amigo. Igualmente, ojalá nos permita volver a conversar contigo en breve y consultarte. Con toda seguridad, mucho gusto, un abrazo. Rafael Simón Jiménez, historiador político, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.